Hoy vamos a abordar un tema que la verdad que desde la óptica que lo estamos mirando es un tanto distinto. Vamos a hablar sobre cómo era la época de Rosas, cómo era vivir en la época de Rosas. Qué cosas hoy nos parecen un poco alocadas. Puntualmente estamos en Matanza, así que vamos a recorrer un poco cómo era en esos tiempos la zona. Hay partes de Matanza rurales y todavía conservan el mismo espíritu de aquel entonces. Estamos hablando de la primera mitad del siglo XIX, donde todo esto que estamos pasando ahora era campo, obviamente, y justamente este era uno de los caminos más importantes, que es la Ruta 3, donde se desplazaba miles de veces el brigadier general Juan Manuel de Rosas. Así que, estamos yendo para la localidad de Virrey del Pino, que es una localidad con muchos aires rurales. Vamos a tratar de dilucidar cómo era vivir en esa época, cómo era el espíritu de vivir en esa época. Vamos a tratar de recrear y contar algunas cosas, tal vez desconocidas para muchos, tal vez conocidas para otros, pero vamos a darle un aire rosista a nuestro capítulo de hoy. Bienvenidos a Los Buscadores. Hoy estamos en la localidad de Virrey del Pino, una localidad de las más rurales que tenemos en el partido de la Matanza. Y hoy vamos a hablar no sobre Juan Manuel de Rosas, pero sí vamos a comentar cómo fue vivir en la época de Rosas, cómo era para los habitantes de la campaña bonaerense vivir en épocas de Rosas. Una época que comienza luego del fusilamiento del coronel Dorrego, allá por 1829, y termina en la batalla de Caseros. Hoy vamos a descubrir algunas cosas de cómo era vivir en la campaña bonaerense durante la etapa que gobernó don Juan Manuel. Estamos en la zona más rural del partido de la Matanza, en Virrey del Pino, y los buscadores vinieron hasta este lugar para, meternos en contexto de lo que vamos a hablar. Hoy vamos a hablar sobre la vida rural en la época de Rosas en la campaña bonaerense. Vivir en esa época, muchos me preguntan qué tan importante, qué tan peligroso, qué tan lindo era vivir en esa época. Depende de qué bando estabas. Si estabas del lado de los unitarios, muy bien no la ibas a pasar, ibas a sufrir confiscaciones, ibas a sufrir persecuciones, y una de las persecuciones más comunes que había en cuestiones de moda, si tenemos que hablar de cuestiones de moda, era el tema de la vestimenta. Por ejemplo, una persona, si tenemos que viajar al año 1839, 1840, una ropa así de este color verde estaría muy mal vista. También el color celeste peor todavía, no le gustaba porque era el color que identificaba a los unitarios. La vestimenta que era la recomendada en esa época era el rojo punzó, el rojo federal, era la ropa que se usaba en esa época. Si te llegaban a ver circulando por acá, por la campiña bonaerense, con ese tipo de ropa, seguramente eras detenido por algún teniente alcalde o por un juez y serías destinado a otros lugares, ¿no? En este capítulo vamos a contar con la colaboración del profesor Oscar Monge. Con respecto a la vestimenta de esa época, porque era muy particular. Había ropa que sí, ropa que no, colores que sí, colores que no. Claro, lógicamente, había colores que identificaban una facción política. El rojo, que Rosas impone, era de la línea bien federal, pero tanto el azul como el celeste eran de otra línea, una línea unitaria, no se podía usar cualquier color. Y ahí empieza la divisa punzó.
que era un distintivo que Rosas le daba a sus seguidores para diferenciarlo de los unitarios. El color rojo se llegaba con la sangre de los animales del campo, porque una de las costumbres era la vida en el campo bonaerense, y por otro lado, un producto que se ponía para la conservación. De esa manera Rosas distinguía a sus seguidores de los unitarios. Por eso el color rojo tan imponente. Otra de las prendas utilizadas también, como podrán ver siempre los mismos colores, es una chaqueta. Esta perteneció a un oficial rosista. Con esta ibas bien, no te paraban, no te podían decir nada, era algo ante los ojos del restaurador. Esta era la ropa que estaba oficialmente permitida usar. Los hombres tenían que usarlo prendido del lado izquierdo en el corazón y las mujeres debían usarlo en el pelo. ¿Qué pasaba si uno salía a la calle sin una divisa punzopuesta? Podían pasarle muchas cosas. No, o sea, buenas. No exactamente tengo la respuesta para decirte qué le iba a pasar, claro. pero... Un apercibimiento mínimamente recibido. Claro, exactamente. Sí, sí. Había vestimentas también diferentes en función al rol que cumplían. Acá laburaba mucho la peonada, la gauchada, los famosos colorados del monte, la Sociedad Patriótica Restauradora, vulgarmente después conocida como la mazorca, que era esa fuerza que tenía popular de situaciones políticas y también de acciones territoriales. Juan Manuel de Rosas, comandado también por doña Encarnación Escurra, pero también había otro tipo de ropa, la vestimenta militar. Vos te dabas cuenta cuando había alguien que estaba más vinculado a la milicia por parte de Juan Manuel de Rosas, las chaquetas, pero la peonada la veías vestido de rojo, un gorrito, algún ponchito, pantalones blancos anchos. Siempre tiene que ser del color del federalismo. Totalmente. Si no, estaba el problema. El color rojo no se negociaba para Juan Manuel. Algunos preguntan si andar con la bandera argentina por la campaña bonaerense era suficiente como para no llamar la atención y decir que sos argentino y que no sos agresor francés o agresor inglés. En ese tiempo estaba el bloqueo anglo-francés en el puerto de Buenos Aires y bueno, eran épocas complicadas. Yo diría que esta bandera la tendríamos que usar, pero calculo que después de la caída de Rosas de 1852. Antes de 1852 esta bandera no se usaba, se usaba esta bandera, que es la bandera de la Confederación Argentina. Hay varios elementos a tener en cuenta, principalmente el tema semiológico de los colores. Cuando hablamos de la bandera argentina tal cual la conocemos, tenemos que pensar en una bandera celeste y blanca con el sol. Sí. Pero la de la Confederación Argentina es muy diferente, es azul, tiene un sol con un carácter incaico tirado hacia la izquierda, rojo, los gorros frigios con la herencia de la Revolución Francesa, un símbolo claro de revolución, que en realidad era lo que Juan Manuel de Rosas quería imponer en esta sociedad federal que impulsaba, de convertirse en el símbolo del federalismo más importante desde 1829 a 1852. Es un sol rojo con los gorros frigios en las puntas y es de color azul. ¿Por qué? Porque el color celeste de la bandera nacional estaba emparentado con el unitarismo. Entonces Rosas no le gustaba para nada la idea de que nada que sea unitario tenga trascendencia. Entonces cambió por el color de la bandera por el color azul y blanco. Bueno, una de las cosas que tengo entendido estaba bastante cuidadas, por decirlo de alguna manera, era el correcto uso del cuchillo. Claro. Había hasta ordenanzas y decretos del general Rosas, del brigadier general Rosas, sobre su uso, porque dice que podían haber bastantes calamidades y problemas entre la paisanada, ¿no? Era bastante complicado. No hubo. Llegaba un momento donde por ahí tomaban algo los muchachos y se desconocían. Claro. Entonces, prohibió el uso del facón, digamos, del cuchillo, el viernes, digamos, de jornal, el viernes por ahí que se le pagaba el horario de trabajo y demás. Incluso hay una anécdota muy interesante, donde Rosas va a una pulpería con ellos, lo invitan y va, y estaba prohibido llevar el cuchillo. Sin embargo, Rosas lo tenía. Entonces hay un peón con muy buen tino le dice, ¿tiene el cuchillo usted, general? Había que tener, para decirle eso a Rosas. Claro, bueno, y Rosas dijo, había un castigo para el que lo llevaba, que hablaba de un castigo físico. Y bueno, él dejó el cuchillo en la mesa y dijo, bueno, arranque. Si tiene con qué, arranque y empiece el castigo conmigo. Obviamente no pasó ese castigo. Claro. Terminó todo en risa seguramente, pero había que tener agallas para a Juan Manuel decirle, usted lo trajo, no era que no se podía.
Este animalito, muy noble, muy bueno, prestó varios servicios a la patria. Por eso mismo, cuando llegaron los españoles acá, los caballos los caballos que pertenecían al rey, se llamaban caballos reyunos. Cuando vino la época ya de la nación argentina, los caballos reyunos, que eran los que se utilizaban en el servicio de los reyes, pasaron a ser caballos patrios. Este caballo, como pueden ver, tiene la oreja bien en la punta. Lo que hacía, según la implementación que había puesto en las disposiciones Rosas, era cortarle la punta de la oreja, ¿sí? Era de la mitad, de acá, donde tengo mi dedo, más o menos hasta acá. O sea, era cortar esta punta nada más, de acá a acá. Entonces el caballo quedaba patriado y era perteneciente al Estado argentino. Otra de las cosas que tenía era que tener la letra P. La letra P tenía que estar puesta en el caballo. Como se hacía con un hierro caliente, se lo quemaba, se le quemaba la parte, por supuesto producía mucho dolor, lo mismo que el corte de oreja. En el corte de oreja, para patriar el caballo, Rosas recomendaba que no sea muy abajo el corte, que sea desde la mitad para arriba, más o menos 2 pulgadas, decía. Así que se cortaría más o menos de acá para arriba. Esta partecita se cortaba. Con esto bastaba para que el animal quede patriado, y al quedar patriado era perteneciente al Estado argentino. No se podía usar, cualquier persona que quería montar un caballo patriado estaba penalizado. Si a uno lo encontraban andando por la campaña bonaerense con un caballo patriado, propiedad del Estado Nacional, era multado y además era muy propenso a quedar preso y de ahí ir a hacer servicios en la milicia, ¿sí? Un castigo que era bastante complicado porque las milicias en la época de Rosas no iban al frente a pelear las batallas. Entonces era conveniente no meterse con los caballos patriados del Estado, básicamente. La religión ocupó un lugar importantísimo durante el periodo de rosistas desde 1829 hasta su caída en 1852 luego de la batalla de Caseros. Muchas de las multas que se cobraban acá en la campaña bonaerense, sobre todo acá en la Matanza, eran destinadas al templo de Morón, que era el único templo que había por aquel entonces en todo el partido, tanto de Morón como de Matanza, y tenía jurisdicción en ambos pagos. ¿Qué nos podés contar con respecto a la vinculación de Rosas en esa época tan común de la Confederación Argentina con respecto a la religión? Es muy interesante lo que planteas, porque la realidad es que Rosas tiene una visión, si se quiere, hasta bastante vanguardista del tema de la religión. Tenemos en cuenta que venimos de procesos de independencia, de independentista. La religión muy pendiente, estamos hablando que hasta 1822, digamos, los españoles todavía estaban cerca. De 1822 en adelante un poco se acomodan y empieza este proceso de guerras civiles que tiene unitarios y federales como las dos banderas. Los unitarios básicamente no eran tan religiosos como los federales. Totalmente, eran un poco más liberales de pensamiento y hasta liberales de pensamiento económico. Sí, todo. Eran completos. Eran completos, claro. De todas maneras, Rosas pensó una reforma católica de la iglesia, lo cual por ahí no se llegó a implementar desde lo práctico por el dogma que tiene la iglesia católica, que sigue manteniendo aún, imaginemos hace casi 200 años atrás. De todas maneras, es importante remarcar que se basó mucho en esa religión y lo abrió un montón el juego. De hecho, en la estancia San Martín, que hoy es nuestro querido histórico Museo de Rosas en Virrey del Pino, hay una capilla muy linda que se puede visitar y se puede entablar algunas cuestiones que tienen que ver con la relación de Rosas con la Iglesia Católica. Sergio, como muchas familias tradicionales de la Argentina, tanto Rosas, fundamentalmente, que era un gran practicante, como los Ezcurra, tenían sus estancias y sus cascos de estancias siempre con un oratorio o una capilla. Este no podía ser la excepción. ¿Qué era esto? Y en la época de Rosas era un oratorio. Justamente como vos contabas, era parte de la tradición familiar que existiera. Durante el periodo de Rosas, este lugar estaba bajo la advocación de la Sagrada Familia. Después, muchos años después, ya en el siglo XX, se va a traer esta imagen de la Virgen de la Merced y se va a convertir en un oratorio que ya no va a pertenecer exclusivamente a la familia, sino que se va a utilizar para la comunidad. Es decir, era el único lugar donde los paisanos, las familias que vivían por esta zona,
tenían para el oratorio y se acercaban. Entonces ahí se convierte en algo que podemos llamar capilla. ¿Quién era el cura más famoso de esta zona? Don Marco Escurra, que él, estando en la estancia Recoleta, porque había heredado la estancia Recoleta, hacía los bautismos y las comuniones, las primeras comuniones que tomaban por acá. Sí, Don Marco Escurra. Muchos de a las asunciones de los jueces de paz, que eran la máxima autoridad civil que había en los partidos, se hacían dentro de las iglesias. O sea, como dice Oscar, la religión ocupaba un puesto muy, muy importante, un lugar muy importante en la zona. Todo lo que era la simbología federal también. Los desfiles militares que se hacían en la iglesia de Morón, en fin, la capilla en el museo de Rosas. La religión era una cosa muy importante en el periodo de Rosas. 30 grados se está haciendo ahora en la campaña bonaerense, es un calor bárbaro acá. ¿Qué tomaban en esa época? Ningún paisano que se preste de tal salía a recorrer los campos sin su cantimplora. Obviamente que no es la que conocemos ahora, sino este chifle, se llamaban chifles. Acá se guardaba agua, está hecho de una asta de vaca, se cargaba agua por el pico, se le cargaba agua y se bebía en el campo en estas tardes calurosas de verano. Era un gran compañero para el gaucho que se animaba a dar una vuelta por acá, por la zona de la parte rural de La Matanza. Uno de los hechos más destacados de la vida de Juan Manuel de Rosas durante, no su gobierno, sino cuando él dejó el gobierno por un lapso muy pequeño de tiempo, fue la conquista del desierto que hizo junto a grupos militares comandados por él al sur de la provincia de Buenos Aires y llegó hasta el Río Negro, donde acampó. Ahí se produjo en esa época, en esa primera mitad del siglo XIX, uno de los encuentros quizás poco conocidos y tal vez más interesantes de la reciente historia argentina, que fue el encuentro de Juan Manuel de Rosas con Charles Darwin. Exactamente, se juntaron, se encontraron. O sea, qué Darwin, loco, ¿no? Loquísimo. Darwin estaba haciendo unas investigaciones con sus diarios y sus viajes en la Patagonia cuando es capturado por la Guardia Rosista y le pregunta quién es. Imagínate, es inglés. Le cuenta que está investigando algo y piden que lo lleven con Juan Manuel de Rosas. Lo conoce a Juan Manuel de Rosas, Rosas le firma un permiso para que pueda circular por la Patagonia libremente, pero entablan una relación cordial. No llegó a ser una amistad, pero sí una cordialidad que es muy fácil de chequear, lo pueden buscar, el encuentro. Darwin habla de él, de su capacidad de autoritaria, pero a su vez tan querido por los demás. Esa campaña tuvo una particularidad que es de consenso con el indio, con los sectores de los pueblos originarios, porque conocemos una que vino después de la mano de Julio Argentino Roca en 1879, de exterminio total con nuestros pueblos originarios. Pero la de Rosas tenía la capacidad de acuerdo y eso fue lo que lo llevó a que algunos pueblos originarios lo acompañen, por ejemplo, en algunas batallas importantes. Pero hay un hito que es fundamental en la historia y es la defensa de la soberanía nacional, ya sea en la guerra contra el gobierno de la Confederación Peruano-Boliviana, las guerras contra el Estado Oriental, las guerras intestinas propias y la guerra contra el bloqueo francés. ¿Qué nos podés agregar de todo esto? Fundamental. Yo creo que, digamos, es uno de los hitos más importantes de la historia rosista. Si no es el más importante, pega en el palo. Porque de esa manera Rosas se convirtió en el único mandatario de toda Latinoamérica en soportar el embate de las dos potencias mundiales, juntas, Francia e Inglaterra, por un dominio político, económico, social, militar, pero sobre todo económico. Para la gente que no lo sabe, le contamos que se dio en el río Paraná, muy cerquita de San Pedro, en la Vuelta de Obligado, donde se pusieron cadenas del lado a lado del río para que no avanzaran los barcos. Ustedes me dirán, ¿cadenas? Algo obsoleto, añejo, perimido, y antaño, si quieren seguimos tirando sinónimos, pero en realidad fue tan efectivo que hicieron que los buques anglo-franceses no cumplieran su cometido de conquista. Rosas tuvieron que desembarcar. O sea, eso fue fundamental, porque tuvieron que desembarcar, cortar las cadenas, enfrentarse contra la artillería comandada por Mansilla, entre otros. Sí.
Y bueno, eso les jugó perder mucho tiempo también a los franceses y a los ingleses, que venían como hablábamos hace un ratito, con barcos con tecnología de punta. Totalmente. Por eso remarco esto de, si se quiere, hasta una maniobra de antaño, que en algún momento el Imperio Otomano lo usaba muchísimo. Sí. Pero lo importante es eso, que se conservó la soberanía territorial, y seguramente por eso que el padre de la patria, don José de San Martín, le regala el sable corvo, o se lo dona, o lo deja por testamento a Juan Manuel de Rosas. Y está bueno esto, marcarlo, porque no se lo da a Urquiza, no se lo da a Mitre, no se lo da a Sarmiento, sino se lo da a Juan Manuel de Rosas, lo que marca una continuidad política de liberación nacional. Y lo que quiero decir es que la soberanía, tal cual la conocemos, no es tan algo intangible como pensamos, porque tal vez uno dice qué es la soberanía, y si lo buscas en el diccionario ya mismo te va a salir sobre todo poder supremo, pero cómo lo ejecutamos en lo cotidiano. Claro. Entonces, cuando hablamos de soberanía también hablamos de la toma de decisiones de diferentes cuestiones, hablar de nuestra alimentación, hablar de la soberanía política, territorial, hablar de Malvinas, hablar del manejo de nuestros mares y ríos. Entonces, soberanía es eso también, es poder entenderlo en lo cotidiano, tomar decisiones propias y ejecutar en función de un bien común. Exacto. Otra de las cosas que no se habla muchas veces es que, si bien pudieron cruzar, después que les costó bastante cruzar las cadenas que había puesto Rosas, lo que fue la vuelta, el combate de la vuelta de Tonelero, que también cuando llegaron hasta Corrientes, las tropas de los barcos franceses e ingleses, después tuvieron que volver. Y ahí, porque la verdad que no recibieron el apoyo que ellos creían que iban a tener ni nada, tuvieron que volver, y cuando volvieron, también Mansilla los esperó y les dio otra tanda de balas. Sí, totalmente. Por eso digo, la defensa fue tan importante y tan llamativa para todo lo que es el Cono Sur, que Rosas, vuelvo a repetir, yo siempre hago este chiste cuando iban a visitar el Museo de Rosas a Virrey del Pino, y digo, se transformó en el rockstar del momento, Claro. porque era el único mandatario que pudo soportar el embate de las dos potencias mundiales, Exacto. y pasó a ser el único. Y de esa manera no solamente generaba un montón de adeptos y su supremacía política y su popularidad total, sino también un montón de opositores. Sí, obvio. Entonces por eso el Cono Sur lo empezó a mirar de reojos, no solamente el ejército unitario, sino también en Brasil. Brasil, sobre todo y Brasil. termina desencadenando, digamos, en lo que fue el derrocamiento allá por 1852. En Caseros, tal cual. Circular por el conurbano bonaerense en la década de 1840, 1830, implicaba un serio riesgo para aquellas personas que no disponían de la documentación requerida en ese entonces durante el gobierno de Rosas. ¿A qué documentación me refiero? Como en esa época no existía el documento nacional de identidad, valga la redundancia, Rosas tenía que tener el control, como sí le gustaba hacer, de todas las personas que circulaban en el ámbito bonaerense. Entonces, para poder andar, las personas que se adentraban a ir y venir por la zona necesitaban un pase. Ese pase, o papeleta que también le decían, era un permiso firmado por la autoridad principal, que era un juez de paz, o podía ser por algún comandante militar. El hecho de que te pare alguna partida caminando, yendo a caballo, yendo para algún lado sin ese papel, implicaba que quedabas detenido y te ponían en condición de reo. Realmente no la pasaban muy bien, porque también eran destinados a la milicia o al servicio al servicio que le llamaban servicio de milicias activo. Mejor era conseguirse un papel que te dé el permiso para andar, porque si no era otra de las violaciones de las leyes, de los decretos y ordenanzas de Juan Manuel de Rosas. ¿Algún atentado? ¿Algún unitario que lo ha atacado? Mire acá, o no será para ponerla, pero bueno. Muy lindo, muy lindo, caluroso. Bueno, y lo que no podía faltar era el gran poncho federal